¿Por qué las exigencias de unas minorías contra la religión tienen tanta trascendencia? ¿Por qué la política ha devenido en la izquierda socialista comunista mundial en una acción a favor de las minorías, olvidando a las mayorías menesterosas? ¿Por qué esa izquierda y parte del mundo liberal promueven la destrucción y desaparición de la cultura cristiana, de la cultura sobre la que se sustenta el mundo occidental? ¿Qué mueve a los grandes multimillonarios de las nuevas tecnologías y redes comunicacionales a querer acabar con la cultura humana? ¿Qué acompleja tanto a los adversarios de esa nueva cultura que los lleva a callar los ataques contra sus creencias y convicciones? ¿Será que los científicos también se han comprometido con la nueva cultura woke, a la que le permiten, sin adversarlas, el manejo falso y arbitrario de las leyes naturales que quieren desaparecer? En fin, ¿por qué tanto les estorba a la nueva casta, a la nueva clase, el cristianismo? ¿Por qué algunos cristianos claudican y se humillan ante esos nuevos poderes y no dudan en cambiar su fe y creencias, en borrar la palabra de Jesucristo para adaptarse a las nuevas corrientes llenas de un antihumanismo ateo? ¿Por qué en los grandes medios de comunicación del mundo se esconden y minimizan las opiniones que contrarían a esos nuevos poderosos y los crímenes de lesa humanidad que se están produciendo contra los cristianos? ¿Por qué la persecución y los asesinatos de cristianos no tienen tanta difusión y cabida en esos medios? Soy Antonio Diurich y esta es Radio Cuentera. Suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video. Dale a me gusta y comparte con tus seguidores y amigos estos contenidos para que le lleguen a más gente. Hoy, para el autor Adriano Erriguel, que es un abogado y político nacido en México, en su libro Pensar lo que más les duele, la izquierda ya no es una izquierda marxista, sino neoliberal. Ha abandonado la lucha de clases para defender a individuos desarraigados, solos e indefensos ante el mercado. Y así coincide y sirve al capitalismo más descarnado e insolidario. El feminismo de género, las políticas de identidad, el internacionalismo antifronteras, la rebelión contra la cultura humanista occidental y contra la religión, el ataque a la familia, la banalización y mercantilización de la sexualidad, las propuestas transhumanistas, etc. Todas ellas serían aspectos de las luchas de esta nueva izquierda acomodaticia con los grandes poderes financieros y entregada a sus intereses, a los intereses de ellos, por mucho que siga usando un lenguaje aparentemente revolucionario que imita al de las izquierdas del siglo XX. Para los que se han encargado de estudiar esta preocupante materia, para el caso concreto, el referente a la lucha contra la religión de estos grupos neoliberales e izquierdistas, nos hablan ellos de 9 motivaciones y medios que conducen a la persecución de la cultura cristiana. 1. La opresión islámica. Es una situación en la cual países, comunidades y hogares cristianos son sometidos al control islámico mediante un proceso sistemático de islamización o en otros casos mediante el uso de la fuerza o también en algunos de ellos ambos a la vez. En Venezuela, gracias a la estrecha relación del gobierno de Maduro con estados confesionales islámicos como Irán y con grupos insurreccionales políticos religiosos como Hamas, talibanes, Hezbollah, Al-Qaeda, etc., la acción directa de estos grupos contra los cristianos no existe en Venezuela por esa cercanía, o por lo menos no se ha manifestado todavía. Segundo, el nacionalismo religioso. Tercero, la opresión tribal. Cuarto, la hostilidad
etnorreligiosa. Quinto, el proteccionismo denominacional. Por cierto, si tienes interés en que en un próximo video te hable con más detalles de estos 4 detonantes que llevan a algunos países o grupos a perseguir a los cristianos, házmelo saber allá abajo en los comentarios y con gusto le dedicaré un tiempito a eso. Sigo. Sexto, la opresión comunista y postcomunista. Esta motivación describe la situación en la que los cristianos son perseguidos y las iglesias controladas por un sistema estatal que se deriva de los valores comunistas. La clave para controlar las iglesias es un sistema rígido de registro y monitoreo estatal. Aunque la acción se basa en una combinación de presión y violencia, la violencia a menudo no es particularmente visible, porque el sistema tiene un control total y estricto sobre la iglesia. Esta opresión la podemos ver en Corea del Norte, en China y en Cuba, entre otros países. Séptimo, la intolerancia secular. Esta intolerancia secular describe la situación en la que la fe cristiana está siendo expulsada del dominio público, si es posible incluso del corazón de las personas. Sus impulsores buscan transformar las sociedades en el molde de una nueva ética radicalmente secularista. Primero prohíbe todo símbolo exterior de los cristianos, empezando por la Santa Cruz, tal como se ve vergonzosamente en la España de Pedro Sánchez y el PSOE, debido a la influencia precisamente también de los comunistas, que son sus socios de gobierno, pero también impulsada por la cultura woke de los Estados Unidos y por la izquierda moderna de las universidades de aquel país, a quienes la historia, la naturaleza y la cultura cristiana les estorba para coronar sus ambiciones. Esa es la cultura de la cancelación, la llaman ellos, conocida también como la cultura woke. Es una rama pujante de la corrección política que se está imponiendo con fuerza en Occidente, primero en Estados Unidos, y ya está presente en muchos otros países. Por eso vemos estatuas derribadas, libros proscritos y quemados, obras de teatro suspendidas, personajes demonizados y sobre todo una historia mal interpretada y leída desde una óptica ideológica de izquierda radical. Ellos son la base en la que se sustenta esta corriente nacida en los campus universitarios de Estados Unidos bajo una aparente rebelión contra la opresión, el odio, el racismo o la discriminación. Pero en el fondo, la cultura woke se traduce en una sumisión acrítica ante la corrección política mediante una culpabilización de los grandes personajes históricos y de los momentos de la civilización occidental de base cristiana. Esta nueva ética está en parte relacionada con una agenda sexual radicalmente nueva, con normas y valores sobre la sexualidad, el matrimonio y temas relacionados que son ajenos y resistidos por la cosmovisión cristiana, por su interés en acabar con la familia tradicional y por controlar la población mundial para que ésta sea acorde a la comodidad de sus cálculos. Es una cultura que no piensa en cómo producir más comida, sino en cómo tener menos gentes para que la demanda de comida sea menor. Otro aspecto, el octavo, es la paranoia dictatorial. En esos regímenes está presente la situación de persecución donde un gobierno autoritario en diferentes niveles de la sociedad y asistido por grupos de actores sociales hace todo lo posible para mantener el poder. No hay un enfoque especial en la realización de una visión ideológica. Parece más bien que la lujuria por el poder y los beneficios que trae consigo ese poder son decisivos. La dinámica de este motor es comparable a la opresión comunista y poscomunista. Aunque el motor se basa en una combinación de presión y violencia, a menudo la amenaza de violencia es suficiente para forzar a la iglesia no controlada por el Estado a irse a la clandestinidad.
Ejemplos claros los tenemos hoy en Nicaragua. Noveno, la corrupción y el crimen organizado. Esta motivación produce una situación de persecución donde grupos o individuos están creando un clima de impunidad, anarquía y corrupción como medio de autoenriquecimiento. Tiene dos ramas principales. Uno, la corrupción dentro de las estructuras estatales. Y el segundo, la corrupción de la sociedad por parte del crimen organizado. Este se expresa a través de una combinación de presión sistemática provocada por el temor a posibles repercusiones violentas en caso de incumplimiento y por la realización y ejecución de dicha violencia. Esta motivación se expresa con claridad hoy en México, en Colombia y se está desarrollando en Venezuela. Los ciudadanos debemos repensar este fenómeno de las amenazas contra la cultura cristiana para tener claro que éstas no provienen solo del mundo marxista y que no todos los que expresan su odio e intolerancia con la fe y el cristianismo son comunistas marxistas. Debemos tener claro que dentro del neoliberalismo capitalista también existe una peligrosa amenaza contra la fe. El laicismo militante se nos presenta como una religión política propia de sistemas totalitarios. Es necesario tener presente y saber que en las últimas fechas, en los últimos meses, en los últimos años, se han producido en el mundo hechos como los siguientes. La mayor oleada anticatólica en Estados Unidos en un siglo. 275 ataques a iglesias en 32 meses. Hay muy pocos arrestos. En los 32 meses que han pasado desde mayo de 2020, con la ola de disturbios civiles tras la muerte de George Floyd a manos de un policía, y cuando nace se hace más visible y evidente la cultura woke, se han producido 275 ataques contra iglesias católicas. Hubo una segunda ola de ataques a raíz de filtrarse la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que devolvía a cada estado la capacidad de legislar sobre el aborto, hecho ocurrido en mayo de 2022. Activistas abortistas y feministas arremetieron contra iglesias y contra centros pro vida, incluyendo iglesias católicas. En los 8 meses desde que se filtró el borrador de la sentencia hasta la fecha, se han perpetrado 118 ataques a los templos católicos. Y no solo actúan contra los católicos, sino que atacan a otras iglesias cristianas de distintas denominaciones. En Estados Unidos, el país que presume de ser el más democrático del mundo, se ha desatado casi impunemente una oleada de cristianofobia. Es necesario recordar que en sus universidades, en las universidades de Estados Unidos, en aquellas universidades que allá llaman de izquierda, fue donde nació el lenguaje políticamente correcto. Pero también absurdos como este se ven en el moderno y civilizado mundo de hoy. Por ejemplo, un tribunal inglés absuelve a una católica provida y a un cura acusados, ¿saben de qué? De orar mentalmente en la calle. Pero la furia anticristiana también aumentó en el último año en Asia, Oriente Medio y África, y produjo miles de muertos en África y miles de desplazados en Asia. En mayo del 2022, se difundió un video que mostraba la ejecución de 20 cristianos nigerianos por parte del grupo terrorista islamista Boko Haram. Uno de los países analizados en estos estudios es Mozambique, donde los ataques sistemáticos de grupos terroristas islámicos que reivindican su conexión con el Daesh han provocado ya el desplazamiento de más de 800.000 personas y la muerte de más de 4.000. La ley anticonversión de la India alimenta una mayor violencia contra la minoría cristiana que se convierta, mientras que en América Latina
Un estudio denuncia que en el año 2022 se produjeron casi 400 ataques gubernamentales a la iglesia en la Nicaragua de Ortega. Ortega ordenó expulsar a las misioneras de la Caridad de la Congregación de la Madre Teresa de Calcuta de Nicaragua. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega, discípulo de Chávez, apoyado por Maduro, condenó a 26 años de cárcel al detenido en Managua Rolando Álvarez, que es el obispo de Matagalpa. Daniel Ortega, acusa a la iglesia de cometer miles de crímenes y un golpe de Estado en Nicaragua. ¿Y saben qué? Acaba de prohibir en esta Semana Santa que se hicieran procesiones en Nicaragua. El feminismo arrecia sus ataques contra la iglesia en México y Colombia. Allí se produjeron heridos combates, fuegos y pintadas. López Obrador, el presidente de México, intentó prohibir los pesebres navideños en las calles de México. En Unari se produjo un brutal asesinato de la misionera Nadia. Ella llevaba 30 años cuidando de los más pobres en Perú. En Bolivia, abortistas asaltan una misa y la defensora del pueblo, ¿saben qué hace? Pide cárcel para los obispos. En países que presumen de civilizados, también está amenazado el cristianismo. Si no, veamos esto. En Francia, un hombre apuñala repetidamente a un sacerdote y a la monja que intentó socorrerlo también le cayó apuñalada en una iglesia en Niza. En España, la cruz de las Carmelitas Descalzas fue arrancada por la alcaldesa comunista de Aguilar y esta cruz apareció en un basurero. Más de 850 incidentes anticristianos fueron denunciados en Francia en 2021, incluido un sacerdote asesinado. En Barcelona retiran una nueva cruz y hay una oleada de ataques en España contra el símbolo de los cristianos. La izquierda que gobierna Cáceres amenaza de nuevo con derribar su gran cruz de 12 metros y que lleva 80 años allí plantada. El 25 de enero de este año 2023 asesinaron a un sacristán e hirieron al sacerdote en ataque a iglesias católicas en España. La furia anticristiana aumentó en el último año. Miles de muertos en África y de desplazados en Asia. En Nigeria asesinaron a 70 cristianos en Beji y la masacre se topa con un silencio mediático estruendoso. En España, la izquierda evitó en el Parlamento que se hiciera una declaración que condenara la masacre de católicos en Nigeria. Y esto es algo que nos invita a reflexionar y a pensar. ¿Seguiremos callados?